Bien, la idea de este episodio es que la gente te pueda conocer un poquito más, así que, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Bueno, como tú lo comentaste, yo soy un sastre joven. Radico en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Soy cuarta generación de sastres y tengo 25 años, de los cuales tengo dedicándome desde los 13, 14 años a la sastrería como tal. Es una locura, tienes desde los 13 años más o menos dedicándote a la sastrería, Así practicando es. este oficio desde hace tanto tiempo. Sí. Wow. ¿Cómo empezaste con esto? Dices que eres cuarta generación, me imagino que algo influyó de tu familia para que empezaras a instruirte en esto. Sí, fue indirectamente más que nada, porque yo prácticamente todos los días me la pasaba en la sastrería de mi abuelo, de mi papá o de mis tíos. Yo empecé ayudándoles a descoser las prendas, a hacer pues remiendos, que era pues, poco común, pero era algo para que ya me encaminara a ello, sin querer yo hacerlo. Después de eso, mi abuelo me empezó a enseñar a hacer los bolsillos traseros de los pantalones o los ribetes. Me enseñó a poner botones, a hacer ojales y poco a poco. ¿Todo eso era a mano? Todo eso era a mano. Los A excepción bolsillos. de los ribetes, pues lógicamente se necesita a máquina, ¿no? Pero sí, los ojales y los botones, todo era de manera artesanal. Wow. Ok. ¿Y era dedicarle cuánto tiempo, por ejemplo, a un solo ojal hecho a mano? Pues sí, sí, se llevaba muy buen rato. O sea, yo en ese entonces, pues yo prácticamente estaba empezando, ¿no? Como todo en un inicio se lleva algo de tiempo y era, al principio pues uno se enfada. Pero vas agarrándole gusto poco a poco porque la vida te va enseñando a apreciar lo artesanal, a que todo con las manos se podría sentir más valioso, más tiene un valor más estimativo, ¿no? Porque se le pone el cuerpo y el alma a un solo objeto, a alguna sola prenda. No podría estar más de acuerdo contigo. Y quisiera preguntarte cuál era el punto de vista precisamente de tu abuelo o de tu padre al enseñar esto. ¿Era algo que ellos valoraban por lo especial y artesanal que es? ¿O es algo que más bien daban por sentado porque es como aprendieron a hacerlo y era algo que ya era común para ellos? ¿Sabes? Hacer algo a mano, poner los botones. Eh, es curioso lo que preguntas porque es un poco de las dos. Muchas cosas las hacían por inercia y hay algunas cosas que decían, ¿sabes qué? Pues es que así se hacen las cosas. Y era un método. A fin de cuentas, desde mi abuelo a mi generación, a la cuarta, Ah. eh, gran parte fue la vida lo que lo enseñó, fueron aprendizajes líricos. No, sí estudiamos cursos y sí tratamos de capacitarnos constantemente para estar a la vanguardia, pero muchas cosas fueron de, ¿sabes qué? Como Dios te da a entender y poco a poco fuimos dando el significado a las cosas, a darle un poquito más de nuestro toque, pero de manera adecuada, ¿no? O sea, de la mejor manera posible. Sí, buscando aprender precisamente de las generaciones pasadas. Exactamente. Me parece interesante la forma en cómo aprendiste, porque, pues, precisamente como lo planteas, eh, una generación enseñaba a la siguiente y le enseñaba con sus técnicas y cuestiones, y pues por lo mismo se podría decir que se iba desarrollando un estilo propio desde ahí, ¿no? Porque ibas aprendiendo lo que los otros ya habían dominado bien y te pasaban la información. Así es. Sí, muchas cosas, pues te comento, yo tengo cuatro tíos, con mi papá son cinco hermanos, ¿no? Mi abuelo y los hermanos de mi abuelo, cada uno de ellos tenían como que sus bases era los conocimientos que nos transmitían, ¿no? Pero cada quien tenía su toque y lo tiene todavía. Cada uno se especializa como en su rubro y cada uno pues tiene su propia sastrería, su propio estudio. Y afortunadamente me tocaron tíos muy sabios, muy buenos, mi papá, mi abuelo, y cada uno de ellos me enseñó técnicas distintas. Y muchas de ellas, pues, a lo mejor yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero no me iba a quedar conforme con eso. No, trataba de buscar otros cursos, otras capacitaciones, otros colegas que me dieran tips y poco a poco, en el camino fue dándose ese aprendizaje y se sigue dando.
Ajá, me agrada cómo lo pones. Precisamente te quisiera preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que la sastrería era tu vocación? Porque era algo que ya iba a estar presente en tu vida meramente por el hecho de la historia familiar, ¿no? Todo el mundo se estaba dedicando a eso, tus tíos y demás. Entonces, ¿cuándo es, cuándo y por qué es que decides que eso también va a ser tuyo? Va a ser de Jorge Bricio y además, ya que lo estás abrazando, ¿de qué manera Jorge Bricio le va a dar su toque? ¿Cómo es que abrazas esa idea? Empiezo a agarrar mucho más el gusto por la sastrería a la edad de los 17 o 18 años. Yo estaba todavía ya a finales de la preparatoria. En ese entonces yo tenía otro trabajo, trabajaba en un restaurante, sabía mm, que era la sastrería, pero lo alternaba con el otro negocio, ¿no? Ujú. Y poco a poco yo empecé haciendo mi negocio con pajaritas, bow ties o corbatas de moño. Empecé a fabricarlas, desarmé primero una que encontré de una tienda y dije, por qué no la puedo hacer? O sea, no se ve tan complicada. Ujú. Busqué materiales, busqué la manera más sencilla de hacerlo, ya como me dio a entender el armado, y me gustó el resultado. Dije, oye, podría ser algo satisfactorio. Y empecé a fabricar, empecé a hacerlo con merma de la sastrería de mi papá, de residuos de retazos de camisa, a veces de casimir, de lino. Y me puse a vender en todas las tienditas aledañas, que eran como boutiques cerca del Parque Rojo. Ajá. En ese entonces yo llegué a... Ya hay dos casas de casimires aquí en Guadalajara. No sé si las puedo mencionar. Adelante, por favor. Vienen siendo Casimires Berzelli y viene siendo Casimires Alfredo C. con Héctor Cejudo. Y en ese entonces yo a veces acompañaba a mi papá a comprar sus casimires con Héctor Cejudo. Mi papá le mencionó que yo estaba haciendo corbatas de moño y él dice, oye, están bien hechas, ¿me podrías vender dos o tres para mis vendedores? Y pues tú sabes, o sea, yo lo consideré un emprendimiento más. Dije, ok, pues voy a ponerle un empeño, voy a hacer las más bonitas posibles. Y como te dije, es poner el alma en la prenda que estás haciendo, ¿no? Porque, Exacto, y eso se ve porque llegó al grado de que otra persona se interesó por ello. Tú no llegaste a venderle de forma directa a la persona. O sea, tu exactamente padre lo fue... mencionó y, y le interesó a Sí, alguien que maneja casimires, que sí. son ya palabras mayores. Sí, algo que tengo que aprenderle a mi papá es su vocación y que además de sastre es un ser humano valioso y vendedor. Sabe venderse muy bien y lo he aprendido muy bien por parte de él. Así que esa habilidad pues me ha ayudado hasta ahora a, en conjunto con con la sastrería a sobrellevarla, a llevarla a un lugar que lo dignifique, ¿no?